Bueno, estamos aquí ya en la agenda. Vamos a dedicar el programa de hoy, miércoles de debate, a un tema interesante que para algunos pudiera parecer teórico, pero le daremos un enfoque práctico, y es el recordatorio del 548 aniversario, 548 años del nacimiento, nada menos que de Nicolás Maquiavelo, uno de los más importantes pensadores políticos, fundador prácticamente de la teoría del Estado, con El Príncipe allá en 1513. Se acaban de cumplir hace 4 años 500 años de su aparición. Es un opúsculo, El Príncipe, que tiene lecturas de diferente manera: cómo gobernar, cómo aplicar la fuerza, cómo manipular, pero en todo caso podría ser el ABC del estadista. Vamos a recordar esta parte pues de Maquiavelo, tomando en cuenta también desde luego una lectura desde México o aplicada a México, cómo estaría México en el enfoque más o menos de Maquiavelo, y desde luego que tendrá mucho interés tratar un poco de indagar si nos localizamos en algunas de las partes de este tema de Maquiavelo, Roberto. Así es, Carlos. Yo creo que nadie puede escapar hoy, ningún político puede escapar hoy aunque no lo conozca, incluso aunque no lo haya leído, aunque nunca lo haya leído, a las teorías políticas de Maquiavelo, por una razón simple, porque en términos generales la teoría política moderna está basada justamente en las políticas de Maquiavelo. Entonces, aunque sea de trasmano, aun cuando no sea explícito, todos los políticos, hablo de aquellos que han leído y han estudiado ciencia política, están sujetos justamente a los escritos de Maquiavelo. Bueno, esta parte es muy importante porque sí es necesario reflexionar. Es el fundador de la teoría del Estado, de la teoría de la razón de Estado, pero hay una reflexión también muy humanista. Lo vamos a ver en la segunda parte de este programa, entrevistando a un profesor universitario experto en Aristóteles. Adelanto, aquí es alguien que le llama Aristóteles en el lenguaje original del griego antiguo, por lo tanto hay una mejor comprensión. Pero vamos a pasar primero con el enfoque de un político, que es un político práctico, pero también muy preocupado por las lecturas teóricas y la reflexión de la filosofía política. Ya ha estado con nosotros, me refiero a Samuel Aguilar. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hoy publicaste, creo que hoy o ayer, en el periódico El Sol de Durango, un texto recordando los 548 años de nacimiento de Maquiavelo, que inclusive cuando me lo enviaste se me ocurrió que le dedicáramos una hora a este tema de filosofía política, de teoría política, pero también de pragmatismo político. 548 años. Sí, efectivamente, Carlos, en un día como hoy, 3 de mayo, de 1469 nació Nicolás Maquiavelo, y con él, digamos, como filósofo, como político, como un actor militante de su querida Florencia, inicia lo que sabemos, y tú eres un gran estudioso también de Maquiavelo, inicia, digamos, lo que hoy conocemos como la ciencia política. Maquiavelo lo que hace es no solamente cumplir eficientemente y lealmente a la ciudad de Florencia su trabajo, sino que después, cuando cae en desgracia y que se cae la República y regresan los Medici a Florencia, le da un espacio de tiempo para que él inicie sus reflexiones de lo que ha vivido, no solamente como ciudadano de Florencia, sino sobre todo en la política práctica, en la política real, en las grandes embajadas que tiene con los grandes hombres de ese momento en Italia, y le permite hacer una serie de reflexiones pues que quedan plasmadas en sus grandes obras, como El Príncipe, como los discursos de la primera década de Tito Livio, y posteriormente también con la historia de Florencia. Hay una serie de informes de gobierno y de las embajadas que él realiza, que están compilados también en los escritos de gobierno. Y como tú bien sabes también, Carlos, reitero que eres un gran estudioso de la obra de Maquiavelo, pues escribe incluso obras de teatro que permiten de una u otra manera ser obras satíricas
sobre la realidad que se está viviendo tanto en Italia como en Florencia, obviamente con los personajes cambiándoles el nombre, pero que el público entiende justamente de lo que está hablando Maquiavelo, de tal manera que es un hombre influenciado por su tiempo, por un gran tiempo que vive y que él forma parte justamente de ese gran momento histórico en la humanidad, que es el Renacimiento. Pero no solamente eso, sino que su gran estudio de las cosas pasadas, como él le denomina, y que no es otra cosa más que estudiar la historia que han hecho los grandes hombres, le permite tener o ir hilvanando que hay cosas que se repiten de manera constante, y a partir de eso, pues él va sistematizando que hay ciertas leyes en el comportamiento de la política, de los hombres, y a partir de eso va desarrollando sus estudios que nos deja como un gran legado, no solamente de aquel tiempo, sino que, como escribo en El Sol de Durango y en Noticias del Sol de la Laguna el día de hoy, sino que es el Maquiavelo de antes, de hoy y del futuro. ¿Por qué? Porque al final del día sus obras, sus máximas, la gran percepción que tiene él y el conocimiento de los seres humanos es lo que permite al final del día tener una gran teoría política, que es la obra maquiaveliana, Carlos. Aquí uno de los temas, Samuel, es también importantísimo, es cómo empieza a separar Maquiavelo, y por eso se gana la animadversión de los papas, de la política de la religión, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el gran aporte que lo hace constituir efectivamente el nacimiento de la política como una ciencia, como una gran teoría, claro, a partir de que separa la moral de la política, y ya no es sobre esa moral cristiana sobre la que se está basando Maquiavelo, sino sobre la realidad, sobre lo que verdaderamente es. El gran pecado, y lo pongo entre comillas, de Maquiavelo, es decir las cosas como se hacen, no como deberían de ser. Ahí enfrenta, digamos, a lo que de una u otra manera toda la Iglesia Católica estaba escondiendo, y aparentemente bajo una filosofía pues que viene desde la República de Platón, y que se supone que son los diálogos que hipotéticamente Platón plantea que tenía Sócrates con ellos, genera justamente esta división, y entonces a partir de ahí es Maquiavelo lo que señala cómo se ejerce realmente el poder. Lo dice de manera descarnada, pero lo dice de manera objetiva, y al final del día él lo que sienta es justamente las bases de esta teoría política. Por eso, como bien señalas, lo que hace es separar la moral de la política para decir que un hombre de Estado lo que tiene que hacer es exactamente las cosas para mantener o para conquistar el poder. Y creo que en estos momentos, si lo vamos trayendo a nuestros tiempos, es lo que ha faltado, es decir, un ejercicio real del poder a partir de una visión de hombres de Estado. Recordemos que Maquiavelo decía que los hombres de Estado deberían de tener dos grandes cosas. Una, la virtud, es decir, la inteligencia, el conocimiento, etcétera, que en muchos de nuestros políticos, en nuestra clase política, pues realmente escasea. Y la otra es la fortuna. Y decía que cuando llegaban los momentos críticos, cuando terminaba la fortuna, aquellos hombres de Estado, aquellos príncipes que tenían virtud, podían conservar el poder, pero si no tenían virtud, entonces se les iba la fortuna, y habían estado o habían accedido al poder básicamente por la fortuna, y si no tenían virtud, pues entonces llegaba una tragedia. No me estoy refiriendo a México, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿Qué es la lectura que debe hacerse, Samuel? En el sentido de que también tiene una ética y una moral, Maquiavelo, que es la de la satisfacción
para el mantenimiento de los principados y para la satisfacción de las necesidades del pueblo, porque no es nada más decir ejerzan el poder y repriman, porque él explica que cuando se usa solo la represión, los principados no duran.